Vamos a hablar de un tema que es súper importante y que ya uno empieza a conocer, que empiezan a aumentar las temperaturas, empiezan ya, de hecho, a florecer algunos frutales, ya vamos a cambiar la hora este fin de semana. Y bueno, hay una relación muy compleja, muy difícil entre la primavera y la tasa de depresión o de suicidio. Hay un concepto que se llama depresión estacional y de hecho se habla muchas veces de la primavera gris, a diferencia de lo que suele ser la primavera o podría ser la primavera como una estación más colorida, con flores y con un montón de cosas más. Bueno, hay un fenómeno muy complejo que afecta a varias personas y del que vamos a estar conversando ahora con Patricia Catalán. Ella es psicóloga de la clínica Taluz. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Patricia, ¿existe esta relación o no? Existe esta relación y como bien se ha dicho, tiene que ver con un trastorno que no es independiente, ¿eh? Eso es bien importante entenderlo. Deben haber algunos antecedentes previos de depresión. De hecho, los expertos dicen que es muy importante tener en cuenta si hay antecedentes familiares, por ejemplo, o si estáis cursando una depresión, entonces tienes que tener mucho cuidado con la sintomatología en este periodo. No solo primavera, es cambios estacionales en general. Perfecto. Aquí en Chile nosotros tenemos las 4 estaciones, así que tenemos que estar atentos en cada uno de los cambios porque tiene que ver también con temas relacionados con la luz. Claro. ¿Es eso la luz? Sí, hay ¿Cómo varias... percibimos la realidad? Claro, hay varias teorías. La primera tiene que ver precisamente con que las personas están con mejor energía, ¿sí? Empiezan a estar como con mejor ánimo, y las personas que no lo están pasando bien empiezan a notar por autoconciencia, ¿verdad?, que están funcionando de manera distinta. Uh-huh. Y esto genera una brecha y por lo tanto va empeorando el estado de ánimo de las personas. Esa es una teoría. Tendría que ver también con la melatonina, con cambios biológicos en la melatonina, en la serotonina. Estas personas en el fondo van percibiendo los cambios de manera mucho más lenta y también se estaría afectando las hormonas que se desprenden en el sueño. Por lo tanto, va afectando también el ánimo. Uno cuando habla, como yo decía, claro, de primavera o el tema de la luz en particular, para muchos la primavera es todo lo contrario, ¿no? Alegría. Sí. Alegría, empieza a haber más luz, ya no hay más luz, no solamente en términos de la duración del día, sino que días menos nublados, o sea, tenemos más sol. Eso para muchas personas es sinónimo literalmente de alegría y de que les sube el ánimo. O sea, podríamos hablar incluso de lo contrario a esta situación de la que estamos hablando. Entonces, hay muchas personas que no comprenden o no entienden qué es lo que pasa en estas fechas para algunas personas, y esa falta de comprensión también muchas veces puede ser difícil de llevar para quienes se sienten de esta forma tan deprimida en estos cambios de estación, ¿o no? Claro. Como la falta de comprensión del resto, ¿cómo? Pero si está el día más lindo, hay flores, hace más calor, ¿cómo vas a estar así? Muchas veces no somos muy empáticos. Exacto. Y efectivamente tampoco observamos mucho a las personas. Entonces es muy importante poder estar con una escucha activa, con mejor empatía, digamos, y no decir la típica frase, oye, pero ¿cómo no? Ánimo, sale, qué sé yo. Pero estas personas son personas que están sufriendo un trastorno, ¿sí? Y por lo tanto no es que no quieran, es que no pueden, ¿sí? Y esa brecha es la que precisamente los hace sufrir, ¿sí? Sí, los comentarios, probablemente la búsqueda como de soluciones rápidas para un problema que es mucho más profundo. Exactamente. ¿No? Y hay que tener además mucho cuidado porque imagínate, hay personas que efectivamente tienen problemas de difícil solución, además estás a la base con un trastorno del ánimo, ¿sí? Claro. Entonces efectivamente hay que tener mucho cuidado y también educarnos para saber entender y poder observar como de mejor manera qué es lo que está pasando con nuestros seres queridos igual. ¿Sí? ¿Y cómo lo hacemos? Porque uno puede tener la sospecha en algún momento, uno puede de hecho entender el fenómeno, pero ¿cómo actuar frente a esta realidad? Mira, una de las cosas que me parece que es fundamental es poder estar muy atentos y fortalecer nuestras redes de apoyo.
darnos el espacio para poder efectivamente conversar con las personas y preguntarles cómo se sienten y qué les pasa, ¿sí? Y si vemos señales de alarma, ¿verdad? Más floridas, digamos, de lo habitual, en relación a estos síntomas de tristeza, desesperanza, ¿sí? Estar muy atentos y invitar a las personas a consultar, ¿sí? Una visita al médico, a un psiquiatra a tiempo es una medida de inteligencia y no de debilidad. Entonces, para poder ver si la persona, por ejemplo, necesita fármacos, hacer el trabajo psicoterapéutico, terapeutas ocupacionales, bueno, y en casos donde ya estamos asociando síntomas relacionados con ideación suicida, fantasía suicida o derechamente intento, en esos casos también la posibilidad de una hospitalización es algo que debiéramos tener a la vista. Y Patricia, sigue estando un poco el estigma de que si busco ayuda psicológica o psiquiátrica soy débil o no, yo no necesito eso, yo voy a estar bien o esto se me va a pasar. Todavía queda un poco ese como estigma de decir no necesito eso es para otra gente, no para mí. Sí, exactamente, lo tenemos muy marcado y la verdad es que esperamos a ir al psicólogo y ya, perdona la imagen, pero cuando ya estamos casi desangrándonos, ¿verdad? Y no, por ejemplo, vemos las cosas a tiempo, ni tampoco por desarrollo personal. Y si te decimos, oye, a lo mejor necesitas ir al psiquiatra, es casi una ofensa personal. Entonces, en verdad, todavía nos falta mucho camino. Y en Chile tenemos hartos desafíos, sobre todo en salud mental. Tenemos cifras tristes en relación a la depresión, en relación al estrés, en relación a la ansiedad. Entonces tenemos que ocuparnos como sociedad, ¿sí? Patricia, esto afecta fundamentalmente a los jóvenes y a los adultos mayores, de acuerdo a lo que se señala, que de alguna manera tienen interacción social, pero muchas veces sin control o sin conocimiento de sus familiares o de la gente más cercana, ¿no? Sí, mira, la prevalencia habla de que es mayor la prevalencia en mujeres que en hombres y nos preocupan específicamente estos dos grupos que tú has nombrado, que son los jóvenes y son las personas mayores. Claro, uno dice, pero ¿cómo? Los jóvenes tienen interacciones, qué sé yo, no están necesariamente en aislamiento. Carretes, fiestas. Fiestas, amigos y todo, pero hay mucha soledad en los jóvenes. Hay muchos días que pasan muy solos, metidos también en el tema de las redes, y ahí hay todo un desarrollo, digamos, de cosas relacionadas con la frustración, etcétera, que los ponen en riesgo. Y las personas mayores, sí, las personas mayores tenemos un problema alto de soledad y también alto de aislamiento, que no son lo mismo. Soledad, esta percepción, tú puedes sentirte solo y estar rodeado de gente, pero igual sentirte solo. Y en el caso de las personas mayores se da mucho a estas dos cosas, ¿no? Y me permito un paréntesis porque hay que tener ojo con las personas mayores, porque la depresión hay señales distintas a lo común. Por ejemplo, hay mayor irritabilidad, por ejemplo, quejas continuas, empeoramiento de las enfermedades. Y de repente también en Chile hay otro problema que tenemos muy asociado al envejecimiento y la vejez con temas, normalizamos, por ejemplo, la depresión, y eso no tiene por qué ser así. El envejecimiento normal no tiene por qué tener señales, digamos, en la línea de la depresión. Sí, estamos ahí en otra esfera que son envejecimientos patológicos, con otros tipos de problemas, digamos. Claro. Estamos conversando con Patricia Catalán, psicóloga de la Clínica Ataluz, por esta relación entre la depresión estacional también y el suicidio. Cuando hablamos de esto también, Patricia, me imagino que el llamado es no solo a las personas que se están sintiendo así a que busquen ayuda, sino, claro, como decíamos antes, a las familias, a los cercanos. Y hoy en día también tengo la sensación, tú me puedes corregir, de que cuando una persona manifiesta tener alguno de estos trastornos o estar sintiendo o estar en una condición emocional distinta, más compleja, se tiende a minimizar y está mucho el concepto de que ahora todos tienen algo y de que todo tiene una justificación y que hay una especie de sobrediagnóstico de enfermedades de salud mental. ¿Cómo ves tú eso? Porque para una persona estar teniendo un problema de salud mental y que le digan que su diagnóstico es una exageración, me imagino que no es muy fácil.
Mira, yo creo que los seres humanos tenemos puede ser una gran virtud y un gran problema, y es que nos adaptamos a todo y también nos adaptamos a estar mal. Y eso no debiera ser, y efectivamente, como tú dices, normalizamos y le bajamos el perfil a un montón de cosas que no son normales, ¿sí? Entonces necesitamos recuperar el autocuidado, necesitamos recuperar la capacidad de poder entendernos, de poder conocernos, de poder establecer vínculos sanos, de relacionarnos de una manera mucho más empática, ¿verdad?, entre todos, ¿no? ¿Pero es verdad que hay un sobrediagnóstico o es porque hay más gente consultando? Yo creo que, bueno, pasan ambas cosas. Yo creo que igual no podemos ser tan dramáticos. Sí, en Chile hemos avanzado en varias cosas, ¿no? Pero como hay mucho acceso a la información, entonces las personas empiezan a autodiagnosticar. De hecho, en la consulta llegan, oye, y me dicen, yo tengo esto y esto otro, ¿verdad? Y digo, sí, le digo yo. O la gente se va de alta sola también. Entonces, como claro, voy a dejar de ir. Como voy a dejar de ir porque ya estoy bien, ya me siento mejor, entonces chao. Entonces, eso es algo que es bastante común y la verdad es que sí, hay mucho acceso a la información. Pero efectivamente las cosas hay que mirarlas de una manera mucho más integral y de manera también interdisciplinaria. En ese sentido me parece que necesitamos avanzar por ahí. En la evolución histórica de la depresión han existido progresos en términos de los fármacos, Patricia. Sí. Hoy día tenemos acceso a mayor cantidad de remedios que ayudan a superar esta situación. Pero también está el tema de uno, la dependencia. No quiero depender de los fármacos. Exactamente. Claro, sí. Y dos, de cierta presión social también en torno a qué estás tomando y de qué manera lo estás consumiendo, ¿no? Sí, mira, qué bueno que tocas este tema. A mí me encanta hablar esto también ahí harto en la consulta. Hoy día tenemos fármacos de tercera generación, son muy buenos, un buen diagnóstico realizado por un buen profesional, ¿sí? Donde se ve con claridad cuál es el medicamento, el esquema de medicamentos que necesita la persona, no tendría por qué generar problemas ni dependencia ni nada de eso. Lo que pasa es que todos los medicamentos tienen efectos secundarios y los efectos secundarios aparecen primero que los efectos reales que tienen medicamentos. Entonces, a algunas personas tienen, no sé, se queda en la boca, se marean un poco, tienen más somnolencia, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas, como muchas veces no se les informa, se asustan y dicen, no, esto me está haciendo peor, así que lo dejo. ¿Sí? Pero no le doy el espacio al fármaco para que pueda hacer efectivamente el trabajo que tiene que hacer, ¿sí? Pero hoy día la verdad es que para hablar de depresión lo que se requiere para poder salir de este estado son fármacos y psicoterapia. El fármaco lo que hace es ayudarte a estabilizar el ánimo para que tú puedas hacer los procesos y puedas trabajar en ti y en aquellas cosas que te están haciendo sentir o tener este trastorno del ánimo. Y la psicoterapia obviamente te va ayudando a tener mejores herramientas, nuevas habilidades y estrategias para enfrentar tu vida, ¿sí? Entonces son necesarias ambas. Entiendo además que en nuestro país hay una alta prevalencia de depresión y también de trastornos del ánimo. Y son obviamente cosas distintas. ¿Cómo se pueden diferenciar? Porque es muy distinto quizás decir, no, yo tengo un trastorno del ánimo versus, no, estoy con depresión o estoy deprimido. ¿Cuál es como la diferencia? No para que la gente se autodiagnostique, sí, por favor, sino que para entenderlo. Sí, no, bueno, técnicamente la depresión es un trastorno del ánimo. Es uno de los trastornos de la esfera, ¿verdad? De los trastornos del ánimo. Y existen, la depresión es como, para que se entienda, y no es para minimizarlo, sino que es para entender que todos en algún momento podemos estar expuestos a esto. Sería como el resfriado de la salud mental, por así decirlo, ¿sí? Y existen distintos tipos de depresión, ¿sí? Algunas que son reactivas a situaciones y que de alguna manera es esperable que tú te sientas de esta forma. Lo que no es esperable es que necesariamente no tengas las herramientas para poder enfrentarlo, pero te puede ocurrir. Dicen por ahí algunos estudios, no me acuerdo exactamente cuál, pero leí en algún momento que 1 o 2 veces en la vida una persona podría perfectamente estar expuesta a situaciones de depresión, ya sea como un cuadro instalado o como síntomas, ¿verdad?, por alguna situación concreta de la vida. No sé, por ejemplo, un duelo, pasas también por una fase depresiva
y eso es algo esperado, es algo que, entre comillas, podríamos decir es normal. Estás reaccionando a algo. Lo extraño sería que si estás pasando una situación compleja, ¿sí? Y donde no tienes las herramientas, andes por la vida como si nada, funcionando simplemente y disociándote de tus afectos en el fondo. Eso sería más peligroso y más sospechoso. ¿Y el trastorno del ánimo finalmente es como más leve? No, el trastorno, dentro de la nomenclatura de los trastornos de la salud mental, los trastornos del ánimo son toda la familia de depresiones de distinto tipo, ¿sí? Quizás el estado anímico es un tipo de afecto, a lo mejor a eso te estás refiriendo. Dentro de nuestros afectos tenemos las emociones, los sentimientos, las pasiones y los estados de ánimo. Son 4 tipos distintos de afectos que se puede, que con los que convivimos y con los que funcionamos las personas. Claro, es que es como el que más se menciona. Claro. Sí. Patricia, dentro de la población joven del país también se ha dado un aumento muy sostenido de la ansiedad, que tiene origen y obviamente desarrollo distinto a la depresión. Pero puede llegar al extremo también de influir dentro de lo que hemos denominado esta primavera gris, ¿o no? Sí, por supuesto. Bueno, la ansiedad es otro cuadro, pero también hay depresiones mixtas que llevan también ansiedad, ¿sí? Entonces podrían coexistir ambas, ¿sí? La ansiedad tiene que ver con, generalmente detrás de la ansiedad tenemos miedos, ¿sí? Miedo a no poder, miedo a no ser capaz, miedo a etcétera, ¿no? Entonces habría que hacernos la pregunta primero si acaso nuestros miedos son reales o no, si son reales ocuparnos y si no, ser capaces también de alguna manera o pedir ayuda para poder parar estos pensamientos negativos. Cuando hay ansiedad es porque estamos funcionando muy en futuro, ¿sí? Eso es como un clásico, digamos. Entonces estoy preocupado de que tengo que resolver esto, lo otro, empiezo a tener pensamientos cada vez más negativos, catastróficos, ¿sí? Alarmistas. Un poco como se ve en la película Intensamente, claro, ¿no? Esa cosa de control. Sí, pues y además como es de la esfera como de las emociones también, entonces tiene un correlato neurofisiológico que llamamos, ¿no? Entonces, claro, nos empiezan a pasar cosas como palpitación, empiezo con sudoración, etcétera. Entonces, y la ansiedad es jodida, a mí no me gusta para nada porque yo creo que a nadie le gusta. A nadie le gusta la ansiedad, pero me refiero como para entenderla porque es difusa. Es súper como difusa, es como una inquietud, como que algo va a pasar, pero no sé bien qué. Y además yo la encuentro caprichosa también, porque a algunos les da por comer, a otros les da por no comer, a otros no pueden dormir. Entonces, de alguna manera pareciera ser como que afecta precisamente esa parte como más débil que cada uno tiene, ¿sí? Claro. Sí. Y también se habla, y bueno, no sé también si esos son conceptos distintos, porque, insisto, como hay mucho acceso a información hoy en día, también hay desinformación por lo mismo, pero están o han aumentado también, o uno escucha por lo menos que han aumentado los conceptos como de crisis de pánico, crisis de angustia, que además uno dice como no, son lo mismo, pero al parecer no son lo mismo, y son momentos súper críticos donde muchas personas podrían de hecho caer, me imagino, después de esos episodios en una depresión, ¿o no? Claro, o sea, pueden coexistir. Dentro de los trastornos de la ansiedad están estos que tú acabas de nombrar. Por ejemplo, la crisis. Que son como episodios. La crisis de pánico no, es un trastorno específico que tiene unas características específicas, ¿sí? Por ejemplo, una de las características específicas es precisamente esta sensación de muerte, como que me voy a morir, digamos. O sea, es tan alto también el correlato neurovegetativo del que te hablaba, ¿verdad? Que la persona en verdad siente que se muere, digamos. O sea, no es que... Y en eso yo también me he dado cuenta que hay personas que todo es crisis de pánico y eso no es así, ¿sí? Claro. Yo puedo tener una crisis de ansiedad, puedo sentirme más angustiado en algún momento, ¿sí? Pero no necesariamente es una crisis de pánico. Por eso es tan importante consultar a tiempo, claro, como una medida inteligente también. Claro, ¿sí? Son cosas distintas Son entonces. cosas diferentes, sí. Hay sintomatologías parecidas en un cuadro o en otro, pero se diferencian también de manera bien específica. Patricia, muchas gracias por estar con nosotros y a ustedes. contarnos de esto que tanto nos interesa. No, a ustedes, muchas gracias por estar tocando estos temas. Muchas gracias, Patricia, que estés muy bien. Chao.